Saludos mis queridos hermanos, este es el sermón para el día domingo 20 de septiembre del 2020 y el título es Verdad y Libertad. Verdad y libertad. Los que hemos oído siempre de guerras nos imaginamos tanques, nos imaginamos aviones, buques, soldados. Nos imaginamos carros poderosos que conquistan y que son soldados muy bien armados. Pues esto es parte de la realidad de lo que es la guerra hoy en nuestros días. La guerra en nuestros días es sobre todo la guerra informática. Estamos en una guerra de información. Quiero leerles una publicación, se llama La Nueva Revista, por un escritor, Anson Sarasqueta, de abril del 2018, que dice así: en la moderna guerra de la información, el principal campo de batalla está en la ciencia de lo intangible, de lo que no se puede tomar en las manos, no se puede tocar de cierta manera, no son tanques, no son armas, es la ciencia de lo intangible. Dice, continúa el artículo, la desinformación no solo está en las noticias falsas, sino en millones de mensajes que digiere la sociedad y que mueve sus estados de opinión, comportamientos y reacciones que se transforman en resultados políticos, electorales, financieros y económicos. En el caso de Cambridge Analytica y Facebook, que dio la victoria a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, forma parte de esta guerra de la información. Los estallidos sociales que la prensa considera espontáneos son diseñados para que así lo parezcan y ocultar los verdaderos objetivos y estrategia de quienes los diseñan. Hay que distinguir dos niveles de esta guerra: la guerra que tiene lugar en el ciberespacio con la tecnología y la ingeniería más sofisticada, donde los hackers o piratas informáticos se han convertido en los reyes, y la otra guerra, la guerra que tiene lugar en la ciencia de lo intangible, que también se conoce como el espacio de lo invisible. Es en este nivel donde la guerra de la información se mueve entre lo difuso, lo confuso, lo disperso, la disrupción de los sistemas, la manipulación de las mentes y las conciencias y otros muchos aspectos no perceptibles a primera vista y que son los que determinan la configuración de las estrategias que luego se aplican utilizando las nuevas tecnologías. Desde hace años se dedican presupuestos multimillonarios en el desarrollo de programas para manipular las conciencias de las personas y condicionar su sistema perceptivo. Programas que se vienen aplicando en la guerra de la información para crear tendencias de opinión y movimientos de masas sociales. No entender esta nueva dimensión de la guerra de la información hace que muchas estrategias diseñadas para combatir al enemigo en realidad lo están beneficiando, lo que se llama trabajar para el enemigo sin saberlo. Y la Deutsche Welle, una cadena de televisión de noticias, dice: las tensiones entre Occidente y Rusia y la crisis entre Estados Unidos y China han convertido la pandemia del coronavirus en un campo de batalla, en una guerra de información, de acusaciones y mentiras. Así que estamos en guerra, y es una guerra muy distinta, no como nos la imaginamos. Es una guerra que sucede en oficinas enormes donde hay mucha gente sentada en computadores tratando de
meter información en los medios que leemos nosotros, que tenemos las redes sociales como Facebook, Twitter y todo lo más, Instagram, y nos meten una cantidad de publicidad y saben cómo pensamos y saben cuáles son nuestros gustos y nos están dividiendo, están fragmentando la sociedad, y de un momento a otro estamos peleando y no sabemos por qué y no sabemos quién está detrás de todo esto, pero hay personas que están detrás de toda esta información que recibimos y estos radicalismos, y uno a veces piensa que es el país de uno que hay estos radicalismos y estas peleas y como que hay una zozobra, hay una angustia social. En realidad es en todas partes, en todo lugar del mundo se está presentando esta situación, que los ciudadanos están cada vez más radicales en sus ideas y más enemigos de los otros que antes eran hermanos y que antes eran de la misma nación y ahora están peleando. Es el resultado de planes, pareciera, y eso es lo que nos dice la información, para dividir, fragmentar la sociedad, lo cual no es nada nuevo. En Efesios capítulo 2, vamos a leer del 1 al 5, dice que el Señor Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí deja ver esta escritura que Satanás es como el príncipe de la desinformación, de la mentira, de las noticias falsas, de la insidia. Él es el padre de la desinformación y la mentira. Él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en el pasado, ojalá en el pasado, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Así que esta escritura muestra que Satanás desde el comienzo, desde Génesis, desde el jardín del Edén, él ha estado desinformando, tergiversando, presentando mal la verdad, un poquito de verdad y a veces mucha mentira, a veces buena parte de verdad, pero también una muy buena parte de mentira, y desinforma y tergiversa y hace que las personas piensen de otra manera, contraria a Dios. Y fue así como se fundó el mundo y el primer imperio que nos relata las escrituras, que es el prototipo de los imperios a través de todas las escrituras. Satanás estaba detrás de esta rebelión del reino de Babel, esa idea de que Babel era absolutamente hermosa, se la vendió a los hombres. Los hombres estaban orgullosos y muy contentos de esta torre y de este primer imperio, pero era un imperio en contra de Dios. Tenían una información equivocada. Ellos estaban airados contra Dios. ¿Y de dónde salió esa ira y de dónde salió esta actitud de estar en contra de Dios, sino de este ser que desinforma y tergiversa? Y el mundo ha estado guiado por esta mentalidad anti Dios, anti la verdad. La verdad es lo que desde el comienzo Satanás quiso ocultar, y vemos cómo los malos desde el comienzo creyeron que ellos tenían la razón y el derecho, y lo vemos en Caín, en ese primer asesinato, cuando el que era de la verdad sufre, el que tenía la relación con Dios, el bueno, el justo, el limpio, el decente, es el que muere, y Caín es el que vive. Y eso siempre nos sorprende, porque Caín es el que vive,
Y Caín es el que después genera este movimiento que llega a ser este imperio, como que su familia, esas personas que estaban en contra de Dios, ese pensamiento que se popularizó entre todos esos descendientes de Caín, fueron los que llegaron a rebelarse totalmente contra Dios y construir este imperio de Babel. Y desde entonces, a través de todas las épocas, nos encontramos con que el mundo dice tener la verdad. El mundo dice que ellos tienen la verdad, y los que han querido seguir a Dios son los que son perseguidos y son puestos como que ellos son los que tienen la mentira. Y el Señor Jesucristo tuvo que morir a causa de personas que creían tener la verdad o que decían tener la verdad, pero estaban desinformados, no era la verdad. Estaban sacrificando la verdad, pero ellos creían estar bien informados. Satanás los había logrado desinformar, tergiversar todas las cosas. Satanás es el príncipe de las comunicaciones equivocadas y malas y tergiversadas. El apóstol Pablo, igual desde la cárcel, cuando él tiene que sufrir porque él está predicando el evangelio y el sistema malo que cree tener la verdad lo persigue, lo azota, le pega muchas veces y termina en la cárcel. En la segunda ocasión en que él está en la cárcel en Roma, ya muy poco tiempo antes de morir, él escribe 2 de Timoteo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice así, 2 de Timoteo 2:8. Pablo le escribe a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. El mundo trata a la verdad como si la verdad fuera mentira. El mundo trata a los que enseñan la verdad como malhechores, como enemigos de la sociedad. Lo que estábamos hace poco informando de las Naciones Unidas, que han dicho que las iglesias cristianas son enemigas de los derechos humanos. Pablo está en la cárcel tratado como un delincuente, como un malhechor por predicar la verdad. La verdad no era la verdad para otras personas. Otras personas tenían otras verdades según su propia opinión. Y Pablo dice: estoy aquí prisionero a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. El mundo cree que puede apresar la verdad, pero no es posible. Ha ido creciendo y llegará a ser la única verdad, la verdad de Cristo, la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego en el versículo 10 de 2 de Timoteo 2, él dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Cristo Jesús es la verdad. Pero este mundo ha hecho todo lo posible para ocultar esa verdad, para hacer aparecer la verdad como mentira. Segunda de Corintios 4 dice así, desde el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, hablando de desinformación y de la guerra que hay en nuestro mundo por la información a nivel espiritual, Satanás ha querido ocultar la verdad y ha querido cegar el entendimiento de las personas, poniendo muchísima información equivocada. Y las personas que miran hacia la verdad, Él les pone alguna imagen para que no miren más la verdad, sino miren otras cosas, tengan otros intereses, otras cosas que les preocupa menos la verdad. Satanás, dice, ha cegado
el entendimiento de las personas. Y versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que los creyentes, de alguna manera, por la gracia de Dios y porque algo hubo en nuestro corazón y respondimos a ese llamado, a esa verdad de Dios, respondimos. Dice que Dios nos ha dado su luz y ahora vemos la verdad de Cristo. Y en estos días tan complejos y tan difíciles con respecto a saber qué es la verdad, tenemos que estar bien anclados en la verdad de Jesucristo. El Señor mismo, en una charla que tuvo en su tiempo cuando Él vino a la tierra, tuvo una charla con los judíos. Algunos de esos judíos pensaban, este hombre Jesús es alguien interesante, lo vamos a seguir, miremos a ver qué dice. Y entonces en Juan 8 el Señor Jesucristo habla con ellos y les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es muy claro que aquí la verdad no son datos. La verdad no es una serie de declaraciones. La verdad no es algún libro. La verdad no es alguna filosofía. No, la verdad es Cristo. Cuando Él dice, y conoceréis la verdad, está diciendo que si ellos permanecían en la palabra que Cristo había enseñado, ellos llegarían a conocer a Cristo. Cristo es la verdad. Él es la verdad. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, y aquí queda muy claro, ¿quién es la verdad? El Hijo. El Hijo, Jesucristo es el que liberta. Él es la verdad que trae liberación. Entonces, dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente, porque ellos creían que ellos eran libres, pero no eran libres, eran esclavos porque no habían creído en Cristo, quien es la libertad, quien es la verdad. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos creían que la verdad era tangible, la podían ver. Ellos decían, miren, yo existo, yo soy descendiente de Abraham y esa es la verdad. Yo soy descendiente de Abraham y por lo tanto tengo este privilegio y este derecho, estoy en la verdad. Y Cristo les dice, no, la verdad soy yo y ustedes no creen en mí, me buscan para matarme. Así que en estos días tan complicados, donde hay tantas cosas y peleas y ataques y rabias y odios y divisiones, nosotros necesitamos como cristianos permanecer en Cristo. Él es la verdad y conocerlo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Qué hizo por la humanidad? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es Él? ¿De dónde vino? ¿En dónde moraba antes de todas las cosas? Necesitamos conocer la verdad. Él es el origen de todas las cosas, de todo lo que existe. Necesitamos conocer a Cristo. Oremos. Señor, te doy gracias por mis hermanos en este día. Estamos en tiempos muy complicados, en tiempos en los que la verdad es algo muy difícil de discernir. Hay cientos de personas enviando mensajes por todos los medios de comunicación, ya sea
La prensa escrita o la televisión, las noticias, las redes sociales están enviando cantidad de información. Es demasiada información y las personas no se están dando cuenta. Y a veces todos caemos en estas trampas de la información y resultamos divididos, peleando unos con otros, odiándonos unos con otros, negros contra blancos, blancos contra amarillos, rusos contra chinos, chinos contra americanos, todo el mundo en una pelea terrible, Señor, porque cada uno quiere imponer su verdad. Pero te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes a nosotros como hijos tuyos y parte de tu reino, ciudadanos del cielo, a creer en ti como verdad. Que tú bendigas a mis hermanos y los guardes de toda mentira. Que tú los guardes, que tú nos guardes a todos, Señor. Me guardes a mí, a mis hermanos, a mi familia, a mis hijos. Guárdanos de mentiras y de engaños, guárdanos de odios, guárdanos de amarguras, guárdanos de rabias, guárdanos de la actitud de Caín que mató a su hermano. Ayúdanos, Señor, y bendícenos y ayúdanos a conocerte a ti. No dejes que nuestro corazón se desvíe con falsa información que nos tergiversa nuestra manera de pensar. Hay cantidad de teorías falsas y que nos quieren atrapar en este mundo y nos quieren dar un sentido equivocado, nos quieren enceguecer con respecto a quién eres tú, Señor Jesús, y enceguecer con respecto a qué es el Evangelio y por qué existimos, la razón por la cual nacimos, por la cual estamos en este mundo. Así que guárdanos, guarda a mis hermanos y guarda nuestra esperanza en ti, nuestra convicción, la razón misma de nuestra existencia. Bendícenos, Señor, con tu verdad, tu libertad, que tú nos des verdadera libertad y que tú nos ayudes a mantenernos en ti, quien eres la verdad. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús. Bendícenos, la bendición del Padre, tu bendición, Señor Jesucristo, y la bendición del Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Amén.